Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los episodios del conflicto que dividió al mundo salieron del escenario natural de Europa y se proyectaron al resto del planeta. Latinoamérica fue parte de ese teatro de operaciones de muchas maneras diferentes. La guerra armada, la diplomacia y los negocios, la propaganda y la labor de espionaje e inteligencia atravesaron las vidas de los latinos. Pocos saben que, por ejemplo, mientras en México se infiltraba el nazismo en las expresiones políticas de la derecha nacional, en Argentina se armaba una vasta red de espionaje de enorme sofisticación. O que en Brasil, el apoderamiento del caucho produjo grandes movilizaciones migratorias forzadas. Pocos recuerdan la fuerza expedicionaria brasileña que luchó en Italia o al escuadrón de aviadores mexicanos que combatió a la Luftwaffe. El ingreso de México en la Segunda Guerra Mundial se produjo luego de que las fuerzas del Eje, en 1942, hundieran 5 barcos petroleros de esa bandera: Potrero de Llano, Tuxpan, Las Choapas, Oaxaca y Amatlán fueron las naves atacadas por Alemania. ¿Y por qué los hundieron? Pues la razón fue que abastecían de petróleo a los aliados. Poco antes se había producido el ataque de las fuerzas japonesas a la base estadounidense de Pearl Harbor, en diciembre de 1941. México, como uno de los países con mayor reserva de petróleo, estaba destinado a jugar un papel importante, pues el combustible sería una de las fuentes de alimentación del transporte bélico en los próximos años. Ante semejante panorama, el presidente mexicano de entonces, Manuel Ávila Camacho, buscaba una manera de acercarse al bloque liderado por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pues el impacto en la economía del continente pronto se sentiría. Todo lo que vemos en el mundo, desde la Primera Guerra Mundial hasta el año 2020, es por un tema de petróleo. Y pues por eso esta guerra nunca se aleja de México. De México se dice que no entró a la Primera Guerra Mundial cuando también entró. Claro, nada declaró, pero también lo metieron porque también estaba lleno de espías alemanes y norteamericanos e ingleses, porque ya desde entonces era claro que el petróleo mexicano iba a ser fundamental para la guerra. Al producirse las primeras señales de acercamiento con el bloque aliado, la neutralidad resultaría insostenible y la reacción de Alemania no se hizo esperar. En pocos meses, los submarinos alemanes provocaron el hundimiento de varios cargueros. La población también reaccionó. Los ataques conmovieron a toda la sociedad mexicana y se instaló el debate. Hubo discusiones, gritos y llantos. Y finalmente el gobierno hizo una encuesta de tipo referéndum y el resultado fue que el 40% de la población pensaba que declarar la guerra a Alemania estaba bien. Y así México entró en la Segunda Guerra Mundial. El 24 de mayo de 1942, la prensa mexicana anunció a 8 columnas: México en estado de guerra con las potencias del Eje. ¿Qué seguía a continuación? Una gran campaña del gobierno mexicano que necesitaba ganarse a la opinión pública porque había mucha gente que no estaba tan de acuerdo en entrar en un conflicto bélico internacional. El último que habíamos sufrido había sido un siglo antes en la guerra contra Estados Unidos. Así que empezó una campaña. El gobierno primero habló de la unidad nacional y el presidente Ávila Camacho se atrevió a reunir a los expresidentes mexicanos un solo día en el balcón central del Palacio Nacional, no obstante que la mayoría de ellos habían terminado siendo enemigos durante la Revolución Mexicana. Después de esto, lo que hoy serían las redes sociales, el internet y los medios de comunicación, en aquel entonces era la radio y el cine. Así que la radio también se sumó a esa gran campaña para convencer a la opinión pública de que era lo mejor entrar a la guerra. En la década del 40, en tanto la guerra se expandía por Europa y obligaba a los países a tomar medidas especiales por la escasez de alimentos que ocasionaba el conflicto, en México, el Estado también puso la lupa sobre la cuestión, pero por diferentes razones. Las autoridades de salud consideraron que la dieta de los mexicanos era una de las principales causas de su pobreza y atraso social. Los médicos consideraron que el mejoramiento de las condiciones de higiene y el aumento del consumo de proteína animal facilitarían el progreso de la nación al crear trabajadores sanos, disciplinados y productivos. Para lograrlo,
se capacitó a enfermeras visitadoras y trabajadoras sociales, las cuales llegaron hasta los hogares de la población necesitada. El gobierno esperaba que las madres adoptaran estas nuevas prácticas, introduciéndolas en la vida diaria de su familia. Una población sana y una estructura de amas de casa sujetas al Estado serían fundamentales si el país entraba en guerra. German and Japanese agents had watched South America covetously. En 1939, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Brasil manifestó su posición neutral. Era la continuidad de la política inaugurada por el presidente Getúlio Vargas, quien determinó que la gestión no debía ser asociada a la de ninguna de las grandes potencias. Este pragmatismo fue interrumpido al inicio de 1942, cuando Estados Unidos consiguió que el gobierno brasileño le permitiera asentar bases aéreas en la isla de Fernando de Noronha y a lo largo de la costa del noroeste del país. Primero presionaban y trataban de negociar. Después Brasil, Getúlio Vargas tuvo la información de que si no negociaba y no llegaba a un acuerdo, igual los norteamericanos iban a invadir y hacer las bases, tal vez tomando territorio. Entonces, ante esa situación, prefirió negociar. En la negociación era modernizar las Fuerzas Armadas brasileñas, que estaban muy sucateadas, despreparadas, y un crédito para construir una siderúrgica nacional que hasta el día de hoy es muy importante. Está en el estado de Río de Janeiro, en Volta Redonda. The German war machine strikes again. La guerra estaba en plena expansión y el único impedimento que Alemania tenía para dominar Europa por completo era la resistencia de Inglaterra. Y el camino era el Océano Atlántico. Esto quiere decir que tanto México como Brasil eran la puerta para el abastecimiento. Si los submarinos alemanes dominaban el mar, le impedirían recibir equipamientos, armas y materia prima exportados del continente americano. Y lo mismo sucedía con el abastecimiento a la Unión Soviética, a la que los suplementos le llegaban a través del Atlántico Norte. Apenas se arribó a ese acuerdo, el país comenzó a sentir el peso de la decisión. Pues los barcos mercantes brasileños recibieron el ataque de submarinos alemanes en la costa litoral brasileña. Brasil ingresó como contendiente declarando la guerra al eje. El país sufrió el hundimiento de unos 20 barcos mercantes de bandera brasileña. Y más que un castigo, era una estrategia. Lo que los alemanes querían era aislar a su enemigo principal, Reino Unido. Los países de América Latina se tardaron casi 3 años en ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Esto es comprensible porque prácticamente nadie quería ser aliado de Estados Unidos por toda la historia de intervenciones y presiones que había tenido. Sin embargo, el siguiente país después de México fue Brasil. Brasil ya no pudo oponerse a entrar a la guerra a pesar de la opinión pública de su país, porque los alemanes hundieron cerca de 20 barcos de la Marina Mercante brasileña. Esto provocó una euforia y un enojo absoluto de la población. Sin embargo, dentro de Brasil había espías y dentro de Brasil había gente que apoyaba a los alemanes. Ellos hicieron lo que hoy se conoce como las fake news. Empezaron a decir que quienes habían hundido esos barcos, esos 20 barcos, eran los propios aliados, ingleses y norteamericanos. Sin embargo, a los pocos días se supo que no era cierto y ya en agosto de 1942, Brasil ingresó al conflicto armado. 2 frentes abrió Brasil muy importantes. El primero fue el país que mandó el mayor número de soldados al Teatro Europeo de Operaciones. Pero el segundo fue en la zona del Amazonas, la cuestión del caucho, un problema que también se volvió importantísimo para la Segunda Guerra Mundial. Forlandia
Fue una población fundada por Henry Ford a principios de los años 30 a orillas del río Tapajós, afluente del Amazonas. Con 20,000 hectáreas de cultivos del árbol de caucho proyectadas, su producción satisfaría la demanda de materia prima para neumáticos de la empresa automotriz y rompería el monopolio británico y holandés originado por las plantaciones en el sudeste asiático. El rápido desarrollo de su infraestructura no encontró un acompañamiento en los trabajadores que fueron llevados a habitarla. Los imperativos culturales, el modo de vida norteamericano, la prohibición del consumo del alcohol que el dueño de la Ford Company intentó imponer a la población, ayudaron al fracaso del proyecto. Se sumó la ignorancia sobre cómo cultivar el caucho, hizo que estas plantaciones no prosperaran y darían como resultado que para el fin de la guerra se habían acumulado pérdidas por valor de $20 millones y en tanto que la invención del caucho sintético convertía al natural en obsoleto. Finalizado el conflicto bélico, menguada la demanda, la propiedad fue reintegrada al Brasil. Si Brasil y México eran dos lugares importantes para el desarrollo de la Guerra Mundial, el tercero fue seguramente Buenos Aires. La idea de llevar el nazismo organizado a Buenos Aires fue orquestada desde 1930 por integrantes del Partido de Hamburgo. Habían trabajado para crear una oficina en el puerto sudamericano con el fin de mantener contacto con los alemanes de ultramar y a la vez obtener fondos para el movimiento nazi. La esvástica aparecía en la bandera del recién establecido grupo local del nacionalsocialismo en Buenos Aires. El partido nazi argentino, según registros descubiertos en Alemania al final de la guerra, tenían 315 miembros a principios de 1933 y 2.110 a comienzos de 1936. La organización que sí tenía un número elevado de miembros era el Frente de Trabajo Alemán, compuesto por delegaciones en los lugares de trabajo. En el momento de apogeo, tuvo 12,000 miembros, la mayor parte de los cuales trabajaba en empresas alemanas del Gran Buenos Aires. Sí, evidentemente Argentina era un país donde Alemania quería influir. Una comunidad alemana en ese momento, insisto, más importante económicamente que en cantidad de gente, y un sector simpatizante que si hubiera habido una elección no hubieran sacado muchos votos. Pero en la movilización en la calle jugaban un papel. El 1 de mayo de 1935, 12,000 alemanes festejaron el Día del Trabajo en la ciudad de Buenos Aires. En 1938, 15,000 de ellos se reunieron en el Luna Park. De todos los países de América Latina que ingresaron a la Segunda Guerra Mundial, quizá Argentina registra el momento y la situación más compleja de todos los demás. En la historia argentina y la Segunda Guerra Mundial encontramos espionaje, batallas, contrainteligencia, comercio de arte, de todo tipo de cosas. Y esto fue muy circunstancial debido a que había una gran comunidad alemana avecindada en Argentina desde principios del siglo XX. Esto provocó, por ejemplo, que entre 1935 y 1936, cuando son los festejos por el 1 de mayo, se reunieran hasta 15,000 alemanes, por ejemplo, en el Luna Park. Entonces, cuando inicia la guerra, 1939, la situación es muy ambigua. Argentina tiene un ejército que realmente admira a los alemanes. Claro, está consciente de la democracia, pero admira a los alemanes.
Y entonces el fiel de la balanza va a ser el ejército argentino, que se pronuncia por la neutralidad. Esa neutralidad le permitió a los alemanes poner una red de espionaje muy interesante en Argentina durante esos años. Y además comerciar con el arte que venía de Europa. Incluso se habla de que el presidente Pablo Ramírez llegó a negociar armas para los alemanes. Sin embargo, Estados Unidos, en 1944, dio un gran manotazo y dijo: no, voy a hacer un bloque regional de seguridad, así que o se alían conmigo o no hay reconocimiento de gobierno. La Guerra Mundial produce una devastación de la industria cinematográfica europea y dos son los centros de producción más codiciados por los artistas que por disidencia política o escape de la ocupación necesitaban migrar urgentemente: Hollywood y Buenos Aires. La llegada de los directores y técnicos cinematográficos de distintas disciplinas al Río de la Plata fue asimilada rápidamente producto al crecimiento exponencial que llevaba adelante ese sector industrial que demandaba mano de obra calificada. La impronta de esta camada extranjera tuvo efectos estéticos inmediatos y mediatos. Los efectos posteriores, a través de la formación de discípulos que prontamente encabezaron proyectos cinematográficos propios. La llamada época de oro del cine argentino, sin duda encuentra en esta migración uno de sus sólidos pilares. Los integrantes del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana participaron directamente en misiones de combate en los dos frentes más importantes del final de la Segunda Guerra: Europa y el Pacífico. Carrier planes of the 3rd Fleet on the 13th and 14th of November attacked enemy shipping in Manila Bay. El escuadrón estuvo integrado por unos 300 hombres y peleó contra los aviones y las baterías antiaéreas de Alemania y Japón en el frente del Pacífico en Asia. El gobierno de México empezó a pensar en qué forma podía participar físicamente en la contienda, y decidieron que lo más práctico, lo más económico, lo más fácil de conjuntar y de entrenar era un escuadrón aéreo. Y entonces, ya habiendo decidido eso, buscaron entre los escuadrones ya existentes en México, que había el 201, el 202, el 208, me parece, el 200, en fin, había varios escuadrones, y escogieron el que estuviera ya más complementado y nada más reforzarlo en todo lo que le faltara para conjuntar un escuadrón con la organización básica que tienen los escuadrones americanos. Y entonces se dedicaron a conjuntar cocineros, choferes de transmisiones, armeros, pilotos, mecánicos de aviación, todo lo que compone un escuadrón aéreo, para que nosotros nos manejáramos autónomamente. Llevaron a cabo 59 misiones de combate. Se destacaron en la Batalla de Luzón, en las Islas Filipinas, junto a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En julio de 1944, se formó con ellos el Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico. Fueron 299 hombres que venían de otras dependencias del ejército que los enviaron a capacitarse a los Estados Unidos, en campos de entrenamiento aéreo en Texas y también en Idaho. En el adiestramiento quedaron seleccionados 30 aviadores, que son los que volaron y combatieron. El escuadrón quedó encuadrado como una unidad más dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A partir de junio de 1945, el Escuadrón 201 oficialmente voló misiones junto al Escuadrón de Caza 310 de la Fuerza Aérea estadounidense. Recibieron 25 unidades nuevas
y establecieron su base en la isla de Luzón. La unidad voló más de 95 misiones de combate, un total de más de 1.900 horas de vuelo. Participó en el esfuerzo aliado para bombardear Luzón para expulsar a los japoneses de aquellas islas. Desde finales de 1944, la sociedad mexicana tenía puestos los ojos sobre la prensa mexicana. ¿Por qué? Porque el Escuadrón 201 de soldados mexicanos se estaba preparando para ir a pelear al Lejano Oriente. Y finalmente entraron en combate en la zona de Filipinas, Luzón y Formosa. Ellos pudieron acabar con posiciones japonesas, defensas antiaéreas, dieron de baja, digamos, a cerca de 30,000 soldados japoneses en distintas acciones, trincheras, edificios estratégicos. Todo eso lograron los miembros del Escuadrón 201, que fueron aproximadamente 30 pilotos. Desgraciadamente, 7 de ellos fallecieron en el entrenamiento. La última misión del Escuadrón 201 fue ya después de la guerra. Unas semanas después de que Japón se había rendido, el presidente Manuel Ávila Camacho los recibió en la Plaza de la Constitución o Plaza Mayor de la Ciudad de México, donde los comparó como descendientes de aquellas águilas reales o los caballeros águilas del famoso Imperio Azteca. Pancho Pistolas es un personaje animado de creación de Walt Disney. Fue presentado en la película Los Tres Caballeros, junto al Pato Donald y a José Carioca, el oro fumador que se hizo popular en Saludos Amigos. La creación del personaje mexicano fue durante la Segunda Guerra Mundial como parte de la estrategia llamada Política de Buena Vecindad, dirigida por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para conseguir apoyo político y militar de los países latinoamericanos. La idea nació cuando estaba en un rancho asistiendo a una charreada. Fue ahí donde se le ocurrió hacer un papel con el traje de charro, alegre, siempre gritón. Este que dispara sus pistolas a la menor ocasión fue elegido por el capitán Miguel Moreno Arreola como la mascota del Escuadrón 201 que participó en la batalla de Luzón. Panchito Pistolas realizó 785 acciones ofensivas aéreas en la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia del Tratado de Versalles, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se le prohibió a Alemania tener fuerza aérea, por lo que muchos de sus hábiles pilotos emigraron a Sudamérica. En 1919, existía en Sudamérica SCATA, una sociedad colombo-alemana de transportes aéreos. Fue una de las primeras compañías aéreas del Caribe y era muy exitosa hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. The mad dog of Europe has at last plunged civilization into a new world war. A partir de entonces, el bloque aliado, a través de Estados Unidos, solicitó a Colombia que todos los alemanes fueran expulsados del país, ya que se trataba de expilotos de guerra. Pero el gobierno colombiano se tomó su tiempo para reaccionar. Pues en realidad la empresa no era alemana, sino colombiana. Y su dueño, Peter Paul von Bauer, acababa de ser galardonado con una de las más altas distinciones de Colombia, la Cruz de Boyacá. La presión surtió efecto de todos modos, y la resolución ejecutiva número 16 de 1945 le quitó la nacionalización que le otorgaron en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial no creo que hubiera pilotos alemanes como espías. Date cuenta que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939. Lo que sí había era una presión por parte de Adolf Hitler de tomar el control de las empresas alemanas que existían o estaban regadas por el mundo. Mantener SCATA fue un desafío para los expatriados alemanes, pues los fundadores de la empresa planeaban naturalmente importar aviones alemanes y emplear personal alemán. La empresa se convirtió en una inversión muy importante para la economía colombiana.
Una vez que la Segunda Guerra Mundial comenzó, la preocupación fue la cercanía de tantos aviadores alemanes con el Canal de Panamá y Colombia no era su aliada. Uno de los secretos de guerra más escandalosos y casi desconocidos es que miembros de la Fuerza Aérea Alemana operaron en América Latina en vísperas de la guerra. Sí, eran miembros de la Luftwaffe. Sin embargo, por el Tratado de Versalles no podían estar trabajando y piloteando en Europa. Entonces, en la década de 1920, constituyeron una empresa colombiana-alemana llamada SCATA. Sin embargo, hacia 1939, cuando empieza la guerra, los norteamericanos se dan cuenta de que los alemanes están metidos en esta empresa de aviación. Y entonces, no solamente eso, se dan cuenta también que el principal accionista de la aerolínea más importante de Estados Unidos, la Pan American, también está involucrado, Juan Tripp. Así que le ordenan que corra a todos los alemanes y ponga personal norteamericano. Y así lo hace. Colombia se queda sin SCATA, pero todos los pilotos y personal alemán se van exactamente a Alemania. ¿A qué? A incorporarse a la Segunda Guerra Mundial para luchar con el eje. La puja entre la Compañía de Aviación Nacional Colombiana SACO y la empresa aeronáutica SCATA, integrada por pilotos alemanes ex integrantes de la Luftwaffe, se llevaban a cabo a diario en la pista de Medellín. Fruto amargo de esta disputa fue el accidente que le costara la vida a Carlos Gardel. El célebre cantante y actor argentino arribó a la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que se conocía entonces como Aeródromo Las Playas, el 24 de junio de 1935. La justicia, por su parte, decidió que las causas del accidente se debieron a las características de la pista y a un fuerte viento proveniente del sudeste. En septiembre de 1939, circulaba por los mares del Atlántico Sur una nave de guerra alemana, el Graf Spee, responsable de los hundimientos de muchos barcos aliados. Su capitán alemán era famoso entre sus adversarios por su actitud, pues cada vez que hundía una embarcación, rescataba a los sobrevivientes. Sin embargo, el peligro que representaba era mucho. El Graf Spee contaba con un incipiente modelo de radar que le permitía divisar desde mucho más lejos las embarcaciones enemigas, y era realmente veloz. Las incursiones de la flota alemana en el Atlántico Sur preocupaban a los británicos, porque además esto les podía complicar el abastecimiento, como después efectivamente sucedió. Apenas se conoció su posición, la noticia se difundió en el área, y 25 barcos franceses y británicos comenzaron a perseguir al Graf Spee. Hasta ese momento, la búsqueda más grande en la historia naval. El comodoro Henry Harbord, al frente del buque Ajax, calculó que el Graf Spee iba a llegar al estuario del Río de la Plata el 13 de diciembre de 1939 y hacia allí fue, acompañado de 2 barcos más. A las 6:04 de la mañana del día previsto, una serie de explosiones dieron comienzo a la primera batalla naval de la Segunda Guerra, la Batalla del Río de la Plata. Los superiores de Langsdorff le ordenaron que enfrentara a los ingleses, que perdiera si tenía que perder y se hundiera con todos. En esas expectativas estaban implícitas su muerte y la de toda la tripulación. La verdad que el Graf Spee tenía potencial para enfrentar a estos 3 buques y de hecho en el enfrentamiento que se va a dar cerca de la rada, cerca del Río de la Plata, los deja averiados a los 3 buques, más al Exeter, que estaba ya en una situación
casi al límite, con muchos muertos. Ahora, también es afectado el Graf Spee. Después de una larga batalla, los británicos lograron dañar el barco alemán. Averiado, el buque se fue a Montevideo, donde una estratagema del embajador inglés en Buenos Aires lo retuvo. En Uruguay, regía una ley según la cual ningún barco de guerra podía zarpar de puerto si 24 horas antes había zarpado un barco de la Marina Civil. Algunos dicen que los ingleses los engañaron por mensajes de radio a través de hacerle creer que venían refuerzos, que en realidad no estaban. Y que eso pudo haber incidido en la decisión del capitán alemán. Y el final fue el esperado. El Graf Spee se fue al fondo del mar. The last vivid chapter in the amazing odyssey of the Nazi pocket battleship and sea raider Admiral Graf Spee. Sus tripulantes finalmente fueron detenidos en Argentina, donde se les brindó auxilio médico. El comandante Langsdorff se suicidó pocos días después, donde fue hospedado en el Centro Naval de Buenos Aires. El hundimiento del Graf Spee, nave de guerra alemana, conmocionó a toda América Latina, pero particularmente a Argentina y a Uruguay, porque el destructor había sido hundido exactamente en Río de la Plata. Es decir, la guerra la teníamos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el gobierno argentino se tardó todavía 4 años más en decidirse a entrar a la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. Cuando el buque alemán Graf Spee fue hundido en el Río de la Plata en el año de 1939, algunos de sus tripulantes buscaron refugio en la portuaria ciudad de Mar del Plata. Una década después, comenzaron a frecuentar el Casino Central y mediante el estudio meticuloso de la inclinación de los rulemanes de cada una de las ruletas comprobaron que había una serie de números que salían con mayor frecuencia que otros. El exoficial de la Kriegsmarine, Helmut Berlin, tomó nota de los números que iban saliendo en una determinada mesa de ruleta. Estableció una clave y con ella descifró cuáles serían los números ganadores, haciendo saltar la banca en varias oportunidades hasta ser descubierto. Los actos públicos de celebración de la colectividad alemana en Buenos Aires se volvieron herramientas políticas del nazismo cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo diría que el acto, ¿no es cierto?, más relevante de ese sector simpatizante de Alemania en la Argentina fue en 1938. Llenaron el Luna Park con motivo de la anexión de Austria por parte de Alemania. La vasta red de espionaje nazi montada en la Argentina durante la guerra y financiada por la embajada alemana estuvo constituida por personajes llegados del exterior y algunos empresarios de la colectividad alemana captados al efecto en la Argentina. Para hablar de la Red Bolívar en Argentina tenemos que hablar un poco del servicio de espionaje que tuvieron los alemanes en nuestro país. Este tuvo 2 periodos bien diferentes, bien marcados. El primero de ellos, signado por bastante falta de profesionalismo. Tengamos en cuenta que en aquella época, ¿qué se espiaba, no? O sea, nosotros tenemos que ponernos en situación de lo que era la década del 30 y la década del 40, de un país bloqueado por la guerra, donde ni siquiera ingresaban los periódicos de Suecia, que era un país cercano. Entonces, cualquier información que pudieran recabar los espías era de suma importancia y hasta también vital, porque a veces en los periódicos salían cifras de movimientos de tropas o de producción de aviones
y demás de países que estaban en guerra con Alemania. Entonces esa información, incluso información económica, macroeconómica y demás, era muy preciada por los alemanes. Entre estos, se puede destacar a Hans Harnisch, reclutado en 1939. Viajó a Alemania en 1941 y fue enrolado por el Servicio Secreto Alemán para enviar informes económicos desde la Argentina. En mayo del año siguiente, junto a otros miembros de una célula en formación, instalaron un radiotransmisor secreto, provisto por un empleado de la empresa Telefunken, llegado desde Río de Janeiro. A partir de ahí, comenzó el montaje de un aparato de inteligencia conocido como Red Bolívar, un sofisticado conjunto de transmisores secretos y distribuidos por todo el territorio. En enero de 1943, ingresó al país Siegfried Becker, un reconocido espía cuya misión era recomponer la red del SD en Sudamérica, quien pasó a comandar las actividades. Con un capital inicial de $350,000, la Red Bolívar fue una de las organizaciones de espionaje nazi de mayor éxito de la Segunda Guerra. En la historia del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina tiene una página aparte. Desde antes que iniciara el conflicto, en 1939, ya había una intensa red desarrollada por dos grandes espías, Harnisch y Becker. Ellos dos, entre 1942 y 1944, lograron enviar cerca de 2.500 comunicaciones a Alemania, casi las mismas que la propia embajada alemana envió a su país. Aún a pesar de que en 1944 Argentina entró en la Segunda Guerra Mundial, los espías siguieron enviando comunicaciones. Y fue tal el reconocimiento de la Alemania nazi a estos dos espías que al menos a Becker se le premió con la Cruz de Hierro hacia el final de la guerra. Los submarinos alemanes operaban en todo el Atlántico hundiendo barcos mercantes, cortando el suministro de muchos productos importados que quedaron fuera de circulación y su escasez generó problemas. Uno de los ejemplos más contundentes fue la falta de neumáticos para los vehículos. Entonces, los argentinos echaron mano a la imaginación y la ciudad de Buenos Aires vio a colectivos con ruedas metálicas circulando por las vías de los tranvías. El sistema empezó a funcionar en febrero de 1939. Y en 1942 hasta produjo duros conflictos con los propietarios de ómnibus, colectiveros que se oponían a la medida, aunque les pagaran indemnización. Los recorridos elegidos para los coches reformados fueron aquellos que circulaban casi en línea recta. Su velocidad era limitada porque la dificultad por frenarlos era muy importante, ya que los sistemas de los automotores no estaban preparados para ello. ¿Hubo un nazismo en México? Lo que seguro hubo fue una estrategia de sus seguidores para intentar infiltrarse en las corrientes políticas nacionales. Su manifestación más notoria fue el Partido de Acción Nacional, PAN, que tuvo fuertes vínculos políticos e ideológicos con movimientos de ultraderecha nacionales y extranjeros. Durante las primeras décadas del siglo XX, las manifestaciones de la derecha radical mexicana crecieron de manera significativa. La Unión Nacional Sinarquista se ufanaba de tener más de 500,000 afiliados y la Falange cerca de 50,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, circularon varios periódicos afines al eje Berlín-Roma-Tokio, entre ellos Timón, Revista Continental, Omega y El Hombre Libre. Los servicios de inteligencia estadounidenses de entonces sostenían que había una relación muy estrecha entre estos grupos de derecha, el clero conservador, la Falange española y los nazis. En la década de los 30, Alemania es muy bien vista en México, en una época en la que los nazis
en la década de los 30, todavía no sacan su peor parte finalmente, y son otra propuesta de cómo gobernar, y para muchos es una gran propuesta. Entonces, Alemania, que sabe, sobre todo a partir del 33, que Hitler toma el poder, es obvio que la guerra se va a reactivar, y es obvio que México va a volver a ser importante. Y desde entonces, Alemania pues trata de reactivar su red de espionaje. Tan hubo espías nazis en México que había un campo de concentración, ¿no? En Perote. El semanario de opinión titulado La Reacción expresaba su naturalísima admiración por los fulminantes triunfos alemanes en toda persona no cegada por la pasión o influenciada por otros motivos menos confesables. Elogiaban el valor y el liderazgo militar de Hitler, el que comentaban que habla poco y cuando lo hace es porque las circunstancias lo obligan a ello. En todo caso, obra militarmente más de lo que habla. Está en el frente de la lucha y como director de ella. Como era de esperar, también protestaron cuando México le dio asilo a 30,000 israelitas que huían del exterminio. México como gobierno nunca fue nazista ni proalemán. Hubo algunos casos aislados de escritores e intelectuales que abiertamente se demostraron a favor de lo que hacía Hitler. Incluso gente como José Vasconcelos, que fue el secretario de Educación Pública en los años 20, publicó una revista que se tituló Timón y donde le aplaudía a Hitler. Otro más, el gran artista plástico, el doctor Atl Gerardo Murillo, también él se pronunció abiertamente incluso contra los judíos. Al final, México se cuadró con la política regional, la política latinoamericana, y así fue que México siguió el curso de la guerra del lado de los aliados. Paralela al frente de guerra, la disputa del poder de la Unión Soviética no tomaba tregua. El 20 de agosto de 1940, el disidente más notorio, León Trotsky, exiliado en México, sufrió un atentado llevando a cabo un complejo ardid internacional que le costó la vida. El sicario elegido fue Ramón Mercader, un comunista español y agente del implacable Servicio de Seguridad Soviético NKVD. Munido de la falsa identidad de Jacques Monard, ciudadano belga, cultivó la relación con el líder exiliado hasta que por fin en la mañana del 20 de agosto de 1940 fue recibido con la excusa de consultarlo por unos escritos. Ahí descargó en la cabeza un feroz golpe con un piolet. Los gritos alertaron a los guardias que lograron reducirlo. La consolidación de Stalin estaba asegurada. Allied air power and Allied ground power had been welded into an effective team to defeat